Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente aquí para seguir con nuestra jornada de oración hacia Pentecostés. Nos corresponde hoy el día 26, por lo que ya estamos muy cerca a terminar esta jornada de oración y queremos hoy leerles el devocional que nos llega de parte de Rose Brower John, superintendente de distrito en Canadá Oeste. El texto que nuestra persona ha escogido es Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Y dice así en la versión internacional. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Y dice así el entendimiento de las Escrituras, es decir, la explicación que da nuestro hermano o hermana a esta porción de la palabra del Señor. Dice, en la primera carta registrada de Pablo a Timoteo, un joven líder nombrado para guiar la iglesia de Éfeso, Pablo le ofrece consejos a Timoteo para su congregación. El capítulo 2 aborda la importancia de la adoración adecuada. No debemos perder de vista la prioridad que la oración como culto tiene para Pablo. Él insta a que nuestras oraciones incluyan peticiones, es decir, pedir por necesidades específicas. Oraciones, es decir, llevar a las personas ante el trono de Dios. Súplicas, es decir, apelar con denuedo en favor de ellos. Y acción de gracias, que es ofrecer agradecimiento por ellos. Pablo continúa exhortando específicamente a los efesios a orar, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, que es el versículo 2 que hemos leído. ¿Por qué? El deber del Estado es mantener la paz, proteger a sus ciudadanos, perseverar la ley y el orden y castigar el mal. John Stott cuestionó: ¿es el lento progreso hacia la paz y la justicia en el mundo y hacia el evangelismo mundial debido más que nada a la falta de oración del pueblo de Dios? ¿Qué sucedería si el pueblo de Dios en todo el mundo aprendiera a esperar en Él con fe y oración perseverante? Nuestras peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias deben hacerse por todos. Y la oración de hoy dice así: Rey de reyes y Señor de señores, guíanos a orar por tu reino venidero. Perdónanos por las veces que hemos orado sobre nuestros imperios percibidos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta aquí la palabra del Señor de parte del superintendente de distrito en Canadá, Rose Brower John. Bueno, sin dudas es un llamado que el Señor nos hace a que dentro de nuestras oraciones, ya sean esas oraciones que ofrecemos en público o las oraciones en privado, tengamos presente el orar por los gobernantes, por las autoridades, por el gobierno, como quiera decirse, porque esto garantiza, según la Escritura, una vida quieta y reposada en paz. Por eso es que el apóstol Pablo hace referencia a este asunto en su carta
al joven pastor Timoteo. En este versículo, o en estos versículos del 1 al 4, las oraciones y las acciones de gracias adquieren una perspectiva universal. La iglesia necesitaba un ambiente que le permitiera llevar una vida tranquila y pacífica, que solo podría lograrse con un buen gobierno y la debida participación de todos en la vida civil. Una de las cosas que más podemos señalar como débiles en la iglesia es, de alguna manera, la relación que ésta lleva con el Estado. Se ha vivido siempre pensando en que la iglesia debe estar lo más lejos del Estado posible. Es decir, hubo un tiempo en que eso fue muy controversial. Debe estar la iglesia de alguna manera participativa en el Estado, en la política, y otros abogaban por que la iglesia no debería tener absolutamente nada que tener que ver con el Estado o la política. Bueno, independientemente de la posición, que es respetable de cada quien, en cuanto a la participación activa de la iglesia, en este caso quizás representada por algún creyente, en los asuntos del Estado, independientemente de que algunos crean que sí y que no, hay una cosa que es real y que es verdadera para todos, y es la necesidad de orar, de hacer oraciones, peticiones, acciones de gracias por estos gobernantes. Porque, querramos o no, en las manos de los gobernantes está el poder para dictar leyes que nos favorezcan y que nos ayuden a vivir en paz. Y yo creo que un ejemplo muy latente y muy en boga hoy es lo que está ocurriendo en El Salvador, donde el presidente de la República, Nayib Bukele, que Dios lo bendiga y lo guarde, ha tomado acción contra las maras, las pandillas, estos asesinos que a sangre fría le quitan la vida a las personas para quitarle unos centavos. Y por la gracia de Dios, este hombre ha tomado conciencia sobre este asunto y está limpiando las calles de El Salvador, encarcelando a estos delincuentes. Por eso es que de alguna manera tenemos nosotros, los cristianos, que orar para que Dios use a las autoridades para el bien de toda la sociedad. La participación civil de la iglesia es importante. Nosotros, los que somos ciudadanos de ciertos lugares, de ciertos países, y tenemos la oportunidad de votar, debemos hacerlo, porque de alguna manera estamos participando en el bienestar, por lo menos según nuestro criterio, de la nación. Entonces, cuando el apóstol llama a que se hagan este tipo de oraciones, intercesiones por los gobernantes, es porque es algo importante y considerado por el Señor. Quiero leerles también en Romanos 13 para que veamos el criterio del apóstol Pablo con relación a este asunto de las autoridades y aceptemos, si es que creemos verdaderamente que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por su Espíritu Santo, deberíamos tener especial atención a estos asuntos, sobre todo en lugares donde no existe un gobierno justo o un gobierno que pueda al menos interesarse genuinamente por sus habitantes, por su pueblo. Este versículo que les voy a leer en Cuba fue motivo de debate a veces, y debates encalorados, porque dice así: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados.
porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Bueno, versículos que, como dije, fueron controversiales en el contexto de Cuba, un país comunista donde las autoridades, de hecho, niegan la existencia de Dios y a veces hasta enemigos de Dios se hacen. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que un gobierno como tal, sea comunista o de izquierda o de derecha, pero que sea una dictadura y que no busque el bien de sus ciudadanos, pueda ser respetado por sus ciudadanos? En este caso, aún los que somos llamados cristianos. Bueno, en mi pobre entendimiento de las Escrituras, yo diría el principio que se manifiesta en las mismas cuando el apóstol Pedro y Juan se les prohíbe hablar en el nombre de Cristo y ellos dijeron que en eso no podían obedecer a las autoridades porque era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primero a Dios y luego a los hombres. Yo diría que en aquellas cosas en las que el gobierno se opone directamente a Dios y quiera prohibirnos a nosotros hacer esas cosas que Dios ordena y que van en contraposición a sus directrices políticas, entonces tenemos que oponernos. No podemos obedecer a las autoridades para negar a Dios o para desobedecer a Dios. Pero en todo aquello que no ofenda y que no se contraponga a la voluntad de Dios, yo creo que debemos tener ese sometimiento y esa obediencia a lo que las autoridades disponen, a las leyes de la nación, y tenemos que respetarlas. Y los primeros en hacer notar ese respeto y esa obediencia al gobierno en aquellas cosas que no ofenden a Dios, debemos ser nosotros, los cristianos. Y aquí lo dice claramente. En esos otros asuntos, la autoridad, el gobierno tiene control. Y ellos velan por el bien de sus países. Tienen leyes que hacen que los ciudadanos que se portan mal, como dice la versión popular, pues lo paguen de alguna manera. Debemos apoyar a estos gobiernos en oración. Y si son impíos, pues con más razón debemos orar para que Dios tenga compasión y misericordia de ellos y quizás les sea concedido el arrepentimiento y que también ellos vengan al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Pero asumir una actitud en contra del gobierno tan solo porque es el gobierno y pensar que podemos respetar sus leyes y que no pasa nada, yo creo que estamos equivocados. Tenemos que ser los mejores ciudadanos de nuestras naciones, los cristianos. Y tenemos que someternos a las autoridades y orar por ellos para que Dios les dé discernimiento, les dé sabiduría para gobernar a sus naciones. Por eso es que tenemos que perseverar, como bien nos enseñan las Escrituras, y específicamente aquí en el devocional que nuestras hermanas o hermanos ha tomado. El deber
del Estado es mantener la paz, proteger a los ciudadanos, perseverar la ley y el orden y castigar el mal. Y nosotros, los cristianos, debemos apoyarles en oración para que sea el Señor quien guíe todo esto. No sé si ha estado usted orando por las autoridades de su país, pero las Escrituras nos llaman a que lo hagamos y lo hagamos continuamente. Y como bien este biblista famoso John Stott cuestionó, les repito esta parte del devocional donde este hombre dice: es el lento progreso hacia la paz y la justicia en el mundo y hacia el evangelismo mundial debido más que nada a la falta de oración del pueblo de Dios. Es difícil responder esta pregunta, pero definitivamente no creo que las oraciones del pueblo de Dios sean muchas. Realmente es difícil saber si alguien ora en su casa o no. Y lamentablemente, a nivel congregacional, pues ya ustedes saben, a veces ni existe un servicio de oración en la semana. Y si existe, se canta y se hace cualquier otra cosa menos orar. Una oración al final, un ratito ahí nada más, pero sin fervor, sin dedicar el tiempo suficiente. Pues en este caso tendríamos que decirle a John Stott: creo que tienes razón. La oración es algo que no es considerado de la manera que debe ser considerada en las iglesias. Y él pregunta además, ¿qué sucedería si el pueblo de Dios en todo el mundo aprendiera a esperar en él con fe y oración perseverante? Bueno, pues la respuesta definitivamente lo que sucedería es que vamos a vivir en quieta y reposadamente en este mundo y que definitivamente los gobernantes tomarán mejores decisiones. Por lo que debemos orar intensamente también por estas necesidades, y no como dice aquí, al final en la oración, dice: Rey de reyes y Señor de señores, guíanos a orar por tu reino venidero. O sea, en el Padre Nuestro, el modelo de oración para todos nosotros, Jesús nos enseña a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Cuántos oramos por la venida del reino de Dios? ¿Cuántos pedimos, como en Apocalipsis al final: sí, ven, Señor Jesús? ¿Cuántos realmente deseamos que Dios intervenga en la historia de este mundo y ya envíe al Mesías nuevamente? Bueno, debemos orar por que el reino de Dios venga. Y él dice en la oración, o ella, no sé, dice Rose: perdónanos por las veces que hemos orado sobre nuestros imperios percibidos, de la manera que hemos orado egoístamente, solamente por nuestro bienestar, porque mantengamos nosotros el nivel y el estatus de vida que tenemos, o por alcanzarlo, pero oraciones centradas en el yo. Y no salimos de ahí. Son nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras familias, nuestros intereses, aún nuestra iglesia, pero no salimos de ese entorno. Nuestras oraciones deben trascender, y por eso aquí tiene un carácter universal. Ruego y prioritario, Dice: ruego ante todo. Es decir, todo es todo. Y ante todo debemos orar de esta manera. Porque si nosotros hacemos mucho, pero oramos poco, habrá poco fruto también. Así que volquémonos al Señor. Y en este tiempo que estamos teniendo de oración unida a 500,000 de nuestros hermanos, no olvidemos orar por nuestros gobernantes, para que Dios en su gracia y en su misericordia les bendiga y les use para hacer el bien.
Que la paz de Cristo sea con todos en esta mañana. Quiero pedirles oración, amados hermanos, por mi familia. Hemos perdido a un tío que vive en Cuba, lamentablemente, pues, o vivía, no podemos verlo, y eso es una de las penas de vivir en el exilio, que nuestra gente, nuestra familia se va y no podemos decirles adiós. Pues mi tío Lázaro Monestina, en el día de ayer, fue llamado a la presencia de Dios. Quisiera que me ayudara a orar por sus hijos, por sus nietos, por su hermana que le sobrevive, mi tía Charito, y por toda su familia. Que el Señor consuele nuestros corazones. Y bueno, pues los motivos de oraciones que tenemos pendientes de todos los días, quisiéramos que nos mantuviéramos orando por estas necesidades, conociendo que Dios tiene el control de todas las cosas, amados hermanos. Les recuerdo, pues, las oraciones en favor de las familias de Uvalde que han perdido a sus niños en este lamentable hecho ocurrido en el día de ayer o antier, y que como 20 personas perdieron la vida, la inmensa mayoría de ellos niños. Por el reverendo Juan López, que le fue detectada una enfermedad que en sus inicios puede ser sanada. Oremos para que el Señor obre en la vida de nuestro hermano pastor. También por el reverendo Robert Cabello y su recuperación por el asunto del COVID. Ha tenido, pues, consecuencias lamentables y queremos que Dios le dé ánimo. Por Ricardo Cárdenas, hijo del reverendo Cárdenas, que fuera pastor de nuestro distrito. Ahora su hijo Ricardo está siendo intervenido en su cerebro. Por la hermana Olga Padilla y su operación pendiente en junio 2. Por la hermana Esmeralda Aldana y su recuperación. Y por la hermana Esther Rodríguez, que ha de ser operada también de sus rodillas. Oremos para que Dios intervenga favorablemente en estos asuntos. Te damos gracias, eterno Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias por recordarnos en esta mañana que debemos orar fervientemente por nuestros gobernantes, por todos aquellos que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en este mundo, para que tú puedas intervenir, Señor, en muchos de estos asuntos que tienen que ver con el gobierno y la política. En tu misericordia, obra en los gobernantes de las naciones, para que puedan, Señor, reconocer sus pecados y volverse a ti. En esta mañana, Padre Santo, intercedemos por estas familias de Uvalde, Señor. Estos padres, estos abuelos, tíos, tías, hermanos, hermanas de estas criaturas que les fue arrebatada su vida, Señor, por un demente desquiciado que arremetió contra ellos, Señor, en este tiroteo. Ten misericordia de estas familias y consuela y fortalece sus corazones, Padre, como solo tú lo puedes hacer. Te rogamos por la familia de las dos maestras también. Quizás hasta tenían esposos, hijos o hijas. Oh Señor amado, consuela y fortaleceles, ya que se vuelquen a buscarte a ti, aún en medio del dolor y la desesperación que puedan estar sintiendo. Te pedimos, Padre amado, que estas situaciones cesen, que dejen de ocurrir estas barbaries en este país y en donde quiera, Señor, que puedan estar sucediendo. Te pedimos, Padre, por la salud de nuestro hermano Juan López y esta situación que fue hallada en su cuerpo, que pueda tener victoria. Que los médicos a tiempo, Señor, actúen y nuestro hermano Juan sea libre de este mal. Ayúdale, Señor, en su estado de ánimo, en su fe, para que ésta no falte. Seguimos intercediendo por Robert Cabello, Padre Santo, que vive una situación difícil en su vida, y rogamos, Señor, que él pueda seguir confiando y creyéndote a ti a pesar de las dificultades de salud y la condición de vida en que él ha quedado. Que no falte, Señor, en su corazón la confianza en ti. Sigue guardándole a él, a su esposa,
y Señor, que él pueda desempeñar o seguir desempeñando el ministerio de la manera adecuada. Rogamos por Ricardo Cárdenas, que tú le ayudes en estas intervenciones con relación a en su cerebro, Señor. Tú sabes cuál es el padecimiento de nuestro hermano. Rogamos que te compadezcas y le ayudes a salir adelante, Padre Santo, de esta situación. Pedimos por las operaciones pendientes de nuestra hermana Olga Padilla y Esther Rodríguez, para que tú te glorifiques en sus vidas, Padre Santo, permitiendo que estas operaciones sean un éxito, que nuestras hermanas recuperen su salud, Señor. Pedimos por María Díaz, Señor, que tú permitas que los resultados hayan sido negativos y que esta situación ella decía sus bronquios, pero sea lo que sea, que tú te glorifiques en nuestra querida hermana Mariquina, Señor, tocándole una vez más para el restablecimiento de su salud. Lo mismo pedimos por nuestra hermana Esmeralda Aldana, Padre Santo, que lleva tiempo ya luchando contra estos asuntos de su salud, unidos, Señor, al sufrimiento que ella ha tenido. Te rogamos que tú le ayudes y le ayudes, Señor, a salir de este trance. Bendícela a ella, bendice a su hijo Billy, toca su corazón, Señor, que pueda aquietar su espíritu y pueda rendirse a ti, Señor, sabiendo que tú eres el soberano, creador y sustentador de todas las cosas, Padre Santo. Así, Dios amado, rogamos por toda la iglesia del Nazareno que se ha unido en este tiempo, Padre Santo, para pedirte a ti en unidad, Señor, este avivamiento, este despertar espiritual, para que nuestra iglesia se levante, Señor, con nuevos bríos en el servicio que te brinda, Señor, a ti, en la adoración a tu nombre, en todos los aspectos, Señor, que necesitamos ser visitados por ti, y que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Gracias por la iglesia del Nazareno, por el ministerio que ella lleva adelante, Señor, en todas las formas posibles, especialmente, Señor, el ministerio misionero. Rogamos que tú bendigas a todos los misioneros en todo el mundo que han sido encargados de llevar tu palabra y también una ayuda sustancial a estos lugares distantes en el mundo, Señor. Cuida y guarda sus vidas, protégelos y úsalos, Señor, con poder. Gracias te damos. Bendice a la Superintendencia General, a cada uno de los que forman parte, Señor, de ella, estos 5 superintendentes generales que velan por el bienestar de tu iglesia, que tú, Señor, seas con ellos, que no falte en ellos el discernimiento de espíritu, la sabiduría, Señor, la gracia tuya para tomar las mejores decisiones en favor de tu iglesia, Señor. Bendice a cada iglesia local, Padre Santo, a cada distrito, que tú estés presente en cada una de sus reuniones y en la toma de decisiones, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y quiero pedirte muy específicamente por nuestra iglesia local de Sur Flores, donde tú puedas, Señor, ser el Señor de señores y Rey de reyes, que tú seas quien gobierne nuestras vidas y nos guíes en todas las cosas que hemos de hacer, Padre. Bendice el trabajo de cada uno de los hermanos que están colaborando para que tu iglesia, tu casa, Señor, física y espiritualmente, salga con bríos, Señor, y pueda satisfacerte a ti, porque tú eres el Señor de nuestra iglesia. Bendice a cada jefe de departamento, Señor. Bendice a los ecónomos, a los mayordomos, a los maestros de escuela dominical y a cada uno de los que gobiernan estos departamentos o dirigen, como, Señor, nuestra hermana Katy Rodríguez con los jóvenes, a mi esposa Ana Monestina, Padre, con la escuela dominical. Rogamos por Carla Padilla al frente de los mayordomos, por nuestro hermano Pablo Padilla al frente de los ecónomos, Señor, y por cada uno de los que ponen un grano de arena para que la obra en este lugar vaya adelante. Nos encomendamos a ti una vez más en esta mañana. Y ruego, Señor, que bendigas a todos mis hermanos que en esta mañana han sintonizado el devocional y a los que lo hagan después. Oramos humildemente en el nombre
y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo sea con todos y que tengan un feliz jueves. Amén.